Ella es la inteligencia del gozo, la música que ordena el caos interior, el éxtasis que no huye del mundo, sino que lo consagra. En la tradición iniciática egipcia, Hathor no era adorada desde la distancia. Era invocada, sentida, encarnada. Su magia operaba a través del sonido, del ritmo, de la respiración y del cuerpo consciente. Porque el cuerpo, para los antiguos, no era obstáculo espiritual. Era instrumento alquímico. Hathor enseña que el placer puede ser sagrado, que el éxtasis puede ser lúcido, que la música puede abrir portales donde la mente calla y el alma recuerda. Este video es una puerta. Aquí entrarás en el misterio de quién fue Hathor en el Egipto antiguo y por qué su culto ocupó un lugar central en los rituales más profundos de la civilización. Comprenderás por qué su energía no se extinguió y continúa activa en la psique humana, en el arte, en la música y en las experiencias de expansión de conciencia. Y descubrirás cómo su magia actúa internamente, despertando magnetismo espiritual, sensibilidad y coherencia entre cuerpo, emoción y alma. Al final de este recorrido, no solo conocerás a Hathor como arquetipo. La reconocerás como una fuerza latente dentro de ti, esperando ser activada para expandir la conciencia y devolverle al alma su capacidad de gozo sagrado. Hathor en el Egipto antiguo, su origen y función sagrada. En el corazón del Egipto antiguo, Hathor ocupó un lugar que pocas deidades alcanzaron. El de principio primordial de vida, armonía y resonancia cósmica. Su nombre, Eteru, significa la casa de Horus, una expresión profundamente simbólica. Hathor no es solo madre, amante o protectora, es el espacio sagrado donde la conciencia divina se manifiesta en el mundo. Desde las primeras dinastías, Hathor fue venerada como diosa del cielo, del amor, de la música, de la danza, de la fertilidad y de la regeneración. Pero su función iba mucho más allá de lo visible. Ella era la matriz vibratoria que sostenía el equilibrio entre el cielo y la tierra. En la cosmología egipcia, Hathor estaba íntimamente ligada al firmamento. Era identificada con la Vía Láctea, concebida como un gran río celeste del cual nacían las almas. Por eso se la asociaba al útero cósmico, al lugar de gestación espiritual desde donde emerge la vida en todas sus formas. Hathor no creaba por imposición, creaba por resonancia. Su energía se manifestaba a través de la belleza, el ritmo y la armonía. Donde ella estaba presente, la vida florecía, las emociones se equilibraban y la conciencia se expandía. En los templos dedicados a Hathor, especialmente en Dendera, se realizaban rituales de música, canto y danza sagrada. No eran celebraciones superficiales, sino ceremonias de alineación cósmica, donde el ser humano recordaba su lugar dentro del orden universal. Hathor era también guía de las almas. Acompañaba a los muertos en su tránsito y ofrecía renovación a los vivos. Por eso fue considerada diosa de la vida y de la muerte, del nacimiento y del retorno. En esencia, Hathor representa la comprensión egipcia de que la realidad no se sostiene solo por leyes físicas, sino por frecuencias emocionales, sonoras y espirituales. Ella es la matriz donde la belleza, la vida y la conciencia se encuentran. A través del sonido y del ritmo, el iniciado entraba en estados ampliados de conciencia donde recordaba su pertenencia al orden cósmico. Hathor cumplía también una función esencial en los ritos de paso, acompañaba el nacimiento, la transformación y la muerte como procesos continuos de renovación. En síntesis, Hathor encarna la comprensión egipcia de que la realidad se sostiene por frecuencias vivas, no solo por estructuras materiales. Ella es la matriz donde vida, belleza y conciencia se organizan como una sola fuerza coherente. Antes de continuar, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad de almas despiertas. Si sientes que estas palabras resuenan contigo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, para que cada nuevo mensaje del Mago Lumen llegue directamente a ti. Aquí compartimos enseñanzas que conectan con tu esencia, ejercicios de conciencia, y secretos para transmutar la oscuridad en luz. Simbolismo de Hathor, el lenguaje visual de la frecuencia. La iconografía de Hathor no fue creada como representación artística ni como adorno religioso. Cada imagen, cada símbolo y cada forma asociada a la diosa cumple una función iniciática precisa. La imagen, en el Egipto antiguo, era un vehículo de conciencia. Hathor aparece con frecuencia como mujer coronada por cuernos de vaca que sostienen el disco solar.
Este símbolo expresa una ley alquímica fundamental: la conciencia solar necesita un receptáculo receptivo para manifestarse. Los cuernos representan la capacidad de contener, nutrir y amplificar la luz. El disco solar no domina, es sostenido. La vaca, animal sagrado de Hathor, no simboliza pasividad, sino nutrición cósmica. Representa la fuerza que alimenta sin agotarse, la abundancia que fluye cuando la vida está en resonancia. Hathor como vaca celeste expresa la idea de que la realidad es sostenida por una matriz generosa y viva. Otro elemento central de su iconografía es el sistro, instrumento ritual que encarna el poder del sonido. Visualmente, el sistro representa el movimiento que rompe la rigidez. Simboliza la vibración capaz de disipar fuerzas caóticas y restaurar el orden interno. No es un objeto musical común, es un símbolo de activación. El rostro de Hathor suele ser sereno, frontal, sin tensión. Esta expresión transmite presencia, apertura y magnetismo. No hay juicio ni severidad. Su mirada simboliza la conciencia que recibe sin fragmentar. El espejo, a veces asociado a Hathor, no representa vanidad. Representa autoconocimiento a través de la percepción sensible. Mirarse es reconocerse como parte de la armonía cósmica. La belleza, desde esta perspectiva, es un estado de coherencia, no una forma externa. Los colores vinculados a Hathor, dorado, turquesa, rojo profundo, expresan vitalidad, fertilidad y expansión. Cada tono refuerza su función como diosa de la vida, del gozo y de la resonancia emocional. En conjunto, la iconografía hathórica constituye un lenguaje visual de frecuencia. No busca ser interpretada solo con la mente, sino sentida con el cuerpo y el corazón. Cada símbolo es una invitación a recordar que la conciencia también se despierta a través de la forma. La música como magia, el sonido que abre portales. En la tradición, la música no era un adorno ritual. Era una herramienta operativa de transformación de la conciencia. Para el Egipto antiguo, el universo no se estructuraba solo por formas, sino por vibraciones. Todo lo que existe emite una frecuencia, y la música era el medio consciente para interactuar con ese orden invisible. Hathor, como diosa del sonido y del ritmo, gobernaba este principio. El instrumento sagrado de Hathor era el sistro. Su función no era melódica en el sentido moderno, sino vibratoria. Al ser agitado, producía un sonido metálico y rítmico capaz de alterar el campo emocional y mental del iniciado. El sistro rompía la rigidez interna, disolvía tensiones y abría el acceso a estados de percepción ampliada. La vibración precede a la forma. El sonido precede al pensamiento. Por eso la música era utilizada para inducir trance consciente, no como pérdida de control, sino como alineación profunda entre cuerpo, emoción y presencia. El ritmo repetitivo suspendía el diálogo mental y permitía que la conciencia descendiera al cuerpo, activando memorias arquetípicas. En este contexto, el sonido se comprendía como el lenguaje del alma. Donde la palabra racional se detiene, la vibración continúa. La música permitía comunicar lo que no puede ser formulado conceptualmente, despertando comprensión directa, no intelectual. Hathor enseñaba que la música no distrae, ordena. No dispersa, afina. Cada ritmo, cada frecuencia, tenía un efecto específico sobre la psique. Por eso los rituales hathóricos seguían patrones sonoros precisos. El sonido actuaba como llave vibratoria, capaz de abrir portales internos donde la conciencia se expandía sin fragmentarse. Hathor es, en esencia, la maestra del ritmo cósmico. Ella representa la ley según la cual la vida florece cuando entra en resonancia con su frecuencia natural. La música, bajo su guía, se convierte en un puente entre lo humano y lo divino, entre el cuerpo y el alma, entre el tiempo y lo eterno. El éxtasis sagrado, gozo, danza y trascendencia. En los misterios de Hathor, el éxtasis no era un exceso emocional ni una evasión de la realidad. Era un estado alquímico de expansión de conciencia. Los rituales hathóricos integraban música, danza, vino y celebración como tecnologías espirituales precisas. Cada elemento tenía una función clara: disolver bloqueos, liberar emociones reprimidas y permitir que la energía vital circulara sin resistencia. La danza no era coreografía estética. Era movimiento consciente del alma a través del cuerpo. Al danzar, el iniciado rompía la rigidez física y emocional acumulada.
El cuerpo dejaba de ser un contenedor pasivo y se convertía en un canal activo de energía. En este proceso, la conciencia se anclaba plenamente en el presente, generando un estado de gozo lúcido. El vino, utilizado de forma ritual, no buscaba embriaguez inconsciente. Representaba la fermentación alquímica de la emoción, la transformación de la densidad en expansión. Era un símbolo líquido del éxtasis controlado, donde la percepción se abría sin perder coherencia. En la visión atórica, el cuerpo no es un obstáculo espiritual. Es el templo donde ocurre la alquimia. El gozo no se oponía a la espiritualidad, era una de sus expresiones más elevadas. Cuando el placer se vive con presencia, deja de ser compulsión y se convierte en expansión de conciencia. El éxtasis, entonces, no dispersa la energía, la integra. Hathor enseñaba a romper el miedo a sentir. Porque el miedo a la emoción bloquea la vida. Y donde la vida se bloquea, la conciencia se contrae. El éxtasis sagrado libera al ser humano de la fragmentación interna. Permite que emoción, cuerpo y alma vuelvan a alinearse. En ese estado, el individuo no huye del mundo, sino que lo habita con mayor intensidad, claridad y magnetismo. Así, Hathor revela una ley fundamental de la alquimia espiritual. Cuando el gozo es consciente, se transforma en puente hacia lo trascendente. El éxtasis no aleja de lo divino. Es una de sus formas más directas de manifestación. Hathor y el femenino cósmico. Hathor encarna un principio que trasciende culturas, épocas y formas religiosas, el femenino cósmico como fuerza creadora, magnética y organizadora de la vida. No se trata de una categoría biológica ni de un rol social, sino de una ley universal de la conciencia. El femenino, en la tradición iniciática, no actúa por imposición. Actúa por atracción. Su poder no empuja, convoca. Hathor representa esta cualidad esencial de la realidad, la capacidad de nutrir, contener y dar forma sin violencia. Como arquetipo, Hathor no pertenece exclusivamente a la mujer ni al hombre. Ella habita todo ser humano como energía receptiva consciente, aquella que permite sentir, integrar y dar coherencia a la experiencia. Allí donde esta energía está activa, la vida fluye con mayor armonía y sentido. Hathor fue comprendida como diosa del amor, de la belleza y de la música porque todas estas expresiones comparten una misma raíz, la presencia magnética. La belleza atrae sin forzar. El amor une sin dominar. La música ordena sin imponer estructura rígida. Este femenino cósmico nutre, pero no debilita. Recibe, pero no se somete. Contiene, pero no se disuelve. En la alquimia espiritual, la energía receptiva es el espacio donde la transformación se vuelve posible. Sin receptividad, no hay integración. Sin integración, no hay conciencia expandida. Hathor enseña que el verdadero poder surge cuando el ser humano aprende a habitar su sensibilidad sin miedo. El centro de esta fuerza es el corazón. No como emoción pasajera, sino como órgano alquímico capaz de unificar cuerpo, mente y alma. El corazón es el lugar donde el femenino cósmico actúa con mayor claridad, transformando experiencia en comprensión. Hathor, como arquetipo universal, recuerda una verdad fundamental. La conciencia no evoluciona solo por acción, sino por capacidad de sentir, integrar y resonar con la vida. Hathor y la alquimia del corazón. En la tradición hatórica, el corazón no es un símbolo romántico ni una simple fuente emocional. Es un laboratorio espiritual, el espacio interno donde ocurre la verdadera alquimia de la conciencia. El corazón es el punto de convergencia entre pensamiento, emoción y energía vital. Cuando estas fuerzas están desalineadas, el ser humano vive en fragmentación. Hathor actúa precisamente allí donde esta fragmentación necesita ser transmutada. La alquimia del corazón consiste en un proceso claro. Sentir sin ser dominado. Integrar sin reprimir. Transformar sin negar. Hathor guía este proceso a través del gozo consciente. No cualquier placer, sino aquel que se vive con presencia y coherencia interna. El placer vacío busca compensación y genera dependencia. El gozo consciente, en cambio, expande la percepción y ordena la energía. En este sentido, Hathor enseña a distinguir entre estímulo y expansión. El estímulo dispersa. La expansión integra. El corazón alquímico reconoce esta diferencia y elige aquello que fortalece la unidad interna. La transmutación emocional es una de las funciones centrales de Hathor.
Emociones densas, cuando son sentidas con presencia, se refinan. El miedo se transforma en sensibilidad. La tristeza en profundidad. El deseo en magnetismo consciente. Nada es eliminado, todo es reorganizado. Hathor no fragmenta la experiencia humana entre espiritual y mundana. Ella integra. Su guía conduce a un estado donde el amor deja de ser una emoción reactiva y se convierte en fuerza estructurante de la conciencia. Amar, desde esta perspectiva, no es perderse en el otro. Es habitar el corazón con claridad, apertura y estabilidad. La alquimia del corazón culmina cuando el ser humano deja de huir de lo que siente y aprende a sentir con conciencia. En ese punto, el corazón se convierte en eje, y la vida se organiza desde dentro hacia afuera. Hathor, como guía alquímica, revela que el camino de la expansión no pasa por endurecerse, sino por refinar la sensibilidad hasta convertirla en poder consciente. El arquetipo de Hathor, frecuencia de magnetismo y coherencia. Comprender a Hathor como arquetipo es comprender cómo funciona el gozo cuando se vuelve consciente. En términos alquímicos, Hathor representa la fase de apertura y atracción. Es la energía que suaviza, disuelve rigidez y permite que la experiencia sea integrada sin resistencia. Allí donde este arquetipo está activo, la vida fluye con mayor coherencia emocional y magnetismo natural. El arquetipo hathórico actúa principalmente en tres niveles: emoción, cuerpo y presencia. En el nivel emocional, Hathor transforma represión en sensibilidad. No elimina la emoción, la refina. Permite sentir sin perder centro. En el cuerpo, restaura la capacidad de habitarlo sin culpa ni desconexión. El cuerpo deja de ser objeto y se convierte en instrumento consciente. En la presencia, despierta una cualidad magnética, la atención se vuelve cálida, receptiva y profunda. Este arquetipo no compite con la acción ni con la voluntad. La complementa. Mientras otros arquetipos estructuran, dirigen o conquistan, Hathor atrae, integra y nutre. Su poder no está en forzar resultados, sino en crear las condiciones internas para que la vida responda. Por eso Hathor no es pasividad. Es receptividad activa. Cuando el arquetipo de Hathor está bloqueado, la vida pierde sabor. El placer se vuelve compulsión o desaparece. La emoción se endurece. La presencia se fragmenta. Cuando se activa, ocurre lo contrario. El gozo ordena, la emoción aclara y la experiencia se vuelve plena. Hathor también cumple una función clave en la integración espiritual. Evita que la conciencia se separe del mundo sensible. Su arquetipo recuerda que la expansión no consiste en elevarse negando la experiencia, sino en encarnarla con mayor lucidez. Activar el arquetipo de Hathor es permitir que el corazón vuelva a ser centro. Es vivir con sensibilidad sin debilidad, con placer sin dispersión y con gozo sin pérdida de conciencia. En términos iniciáticos, Hathor es la frecuencia que reconcilia al alma con la vida. Donde este arquetipo se manifiesta, la espiritualidad deja de ser tensión y se convierte en coherencia vivida. Activación de Hathor. Esta activación no es un ritual externo. Es un ajuste interno de frecuencia. Hathor no se invoca desde la mente, sino desde la sensibilidad despierta. Para comenzar, adopta una postura cómoda. Permite que la columna se alinee sin tensión. Cierra los ojos suavemente y dirige la atención al cuerpo. Lleva la respiración al pecho. No la fuerces. Permite que el aire entre y salga con ritmo natural. Siente el corazón como un espacio amplio, no como un punto. Cada inhalación expande ese espacio. Cada exhalación disuelve rigidez. No busques emociones específicas. Permite que lo que esté presente se manifieste sin juicio. Siente cómo el cuerpo comienza a relajarse sin perder presencia. El cuello, los hombros, el vientre. Deja que la atención descienda al cuerpo, habitándolo por completo. Visualiza una luz dorada en el centro del pecho. Es envolvente. Esta luz representa la frecuencia de Hathor, gozo consciente, magnetismo sereno, apertura emocional. Con cada respiración, permite que esa luz se expanda suavemente. Hacia los brazos. Hacia el abdomen. Hacia el rostro. Hathor enseña a sentir sin fragmentarse. Permanece algunos instantes en este estado. Deja que el cuerpo encuentre su propio equilibrio. El gozo que emerge aquí no es euforia. Es coherencia interna. Es la sensación de estar plenamente presente y alineado. Ahora coloca tus manos sobre tu pecho y haz una autoconciencia interna.
escuchando atentamente estas palabras para la activación. Oh Hathor, Señora del cielo vivo, vientre estelar donde nace la alegría del mundo. Te invocamos como frecuencia que despierta en la conciencia. Tú que eres música antes de la palabra, ritmo antes de la forma, placer sagrado. Desciende ahora como vibración suave, y atraviesa este espacio, este cuerpo, esta alma que recuerda. Hathor, Madre del gozo consciente, rompe los sellos del corazón endurecido, disuelve los nudos emocionales, que aprisionan la risa, el deseo, la presencia. Que tu energía fluya como leche cósmica, nutriendo las capas olvidadas del ser. Te invocamos en la respiración que se vuelve templo, en el sonido que despierta memorias antiguas, en el silencio que vibra, que cada inhalación abra el pecho, y cada exhalación libere la carga del tiempo. Hathor, toro celeste y vaca luminosa, fuerza y ternura unidas en un solo arquetipo. Activa en nosotros el magnetismo del alma despierta. Que nuestra presencia irradie armonía. Que nuestra voz lleve verdad. Que nuestro paso sobre la tierra sea danza y coherencia. Invocamos tu éxtasis, no como exceso, sino como estado natural del ser alineado. Que el placer vuelva a ser sabiduría. Que la alegría vuelva a ser guía. Que el cuerpo vuelva a ser altar. Hathor, puente entre lo humano y lo divino. Recuerda a esta conciencia quién es. Que tu frecuencia permanezca activa, más allá de este instante, transformando la mirada, suavizando el juicio, encendiendo la vida desde adentro. Así se abre el círculo, así se despierta la vibración, así se manifiesta Hathor, en el corazón del iniciado. Para concluir, respira hondo. Retoma la conciencia y abre los ojos cuando quieras. El arquetipo de la diosa Hathor se ha activado con éxito. Hathor es la magia en su estado primordial, anterior a los símbolos, anterior a las palabras de poder. Su hechizo no se lanza, se irradia. Su magia no nace de la alineación entre cuerpo, emoción, mente y espíritu. Hathor enseña que el gozo es una tecnología espiritual. Allí donde hay alegría consciente, la energía fluye sin resistencia. Allí donde el corazón está abierto, la realidad responde. Por eso su magia se manifiesta a través de la música, la danza, la sensualidad sagrada y la risa, frecuencias capaces de reorganizar el campo energético humano. El iniciado hace magia, se convierte en un imán vibratorio. Su presencia transforma los espacios. Su estado interno modifica los acontecimientos. Su coherencia atrae sincronías. Hathor es la gran alquimista del sentir. Ella transmuta la densidad emocional en energía creativa. En su linaje, la magia femenina no se separa de la vida cotidiana. Amar, crear, respirar, tocar, cantar, todo puede convertirse en acto mágico cuando se realiza desde la presencia plena. Hathor revela que la magia más poderosa es vivir alineado con la propia esencia. Invocar a Hathor en la magia no es pedir favores, sino ajustar la frecuencia interna. Cuando el ser vibra en gozo, verdad y belleza, el mundo responde. Así actúa su poder, silencioso, profundo, inevitable. Hathor no lanza conjuros. Hathor despierta estados del alma. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia tu magia interior. Cada paso que das en la alquimia de tu vida es valioso, y tu experiencia puede inspirar a otros buscadores del alma. Te invitamos a compartir tus descubrimientos, prácticas y transformaciones en los comentarios. Juntos, creamos un círculo de luz y sabiduría. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal del Mago Lumen y acompáñanos en este camino de despertar consciente y transformación. Que la luz siempre te acompañe. Que el fuego de tu espíritu siga iluminando tu mundo.